A veces, el amor más puro no nace de la sangre, sino del alma. Y cuando ese amor es traicionado, no se rompe con un grito, se deshace en silencio. Esta es la historia de una mujer que lo dio todo sin pedir nada, que llenó de vida a un niño abandonado y, años después, fue dejada de lado como si nunca hubiera importado. Pero en lugar de venganza, eligió dignidad. Y en lugar de odio, eligió el olvido, no para rendirse, sino para empezar de nuevo. Porque hay despedidas que no se pronuncian con palabras, sino con pasos firmes hacia una vida donde, por fin, uno se elige a sí mismo. A la mujer que vivía en la casita del final del pueblo, todos la conocían como Doña María la Silenciosa, un apodo que mezclaba la cercanía con una distancia invisible. En el pequeño pueblo de Valle de Luz, muchos pensaban que era una viuda solitaria, viviendo con apenas una pensión que apenas le alcanzaba para el arroz, unas verduras frescas y una lata de sardinas que compraba cada jueves en el mercado local. Siempre en bicicleta, siempre sola, siempre desapareciendo entre la niebla de la rutina, como si nunca hubiera estado allí. No hablaba mucho, no acudía a las fiestas patronales, ni se detenía a comentar la vida de los demás. Parecía no tener familia, visitas o siquiera llamadas. Los niños del pueblo decían que había sido maestra, otros aseguraban que fue enfermera. Algunas vecinas reunidas al atardecer, frente a las casas encaladas, murmuraban. Dicen que doña María, cuando joven, era una belleza. Se casó con un empresario de Madrid, vivía en una mansión, viajaba por Europa. ¿Y ahora? Nadie sabe por qué ha vuelto aquí, tan sola. Pero nadie conocía la verdad, porque ella jamás habló de su pasado. Cada tarde, doña María se sentaba en el porche de su humilde hogar, con una taza de té verde que preparaba con manos lentas y serenas. Sus ojos, oscuros como tierra mojada, se perdían entre las hojas de los olivos que danzaban con el viento de Castilla. Algunos decían que vivía encerrada, que era rara, distante. Pero para ella, aquella soledad no era una cárcel, era el refugio sagrado que había elegido después de haber caminado descalza entre ruinas de una vida rota por el destino. Hace casi 20 años, doña María no era la mujer vestida de lino marrón gastado que cruzaba en silencio las calles del Valle de Luz. No. Entonces esa era la señora María de Quintero, esposa de don Alejandro Quintero, un empresario brillante, fundador de uno de los grupos inmobiliarios más poderosos de Madrid. Vivían en una mansión señorial en pleno barrio de Salamanca, donde el ruido de los coches y el resplandor de la ciudad jamás se apagaban. Tuvieron un hijo, Julián, un muchacho aplicado, dulce, con una inteligencia precoz y una sonrisa que derretía hasta el corazón más severo. Él era el universo entero de María, su orgullo, su motor, su razón de estar. La vida de María parecía sacada de una novela dorada. Esposo exitoso, hijo ejemplar, cenas con embajadores, vacaciones en Mix, entonces la Toscana, cafés en terrazas con mujeres de cuello de perlas y risas discretas. Hasta que llegó aquella mañana de octubre, donde todo se quebró como cristal bajo una sola llamada. El vuelo 671, con destino a Lisboa, se había estrellado en el Atlántico. Ninguno sobrevivió. María cayó al suelo, pero no gritó. El dolor fue tan profundo que ni siquiera supo cómo llorar. En una semana la mansión se convirtió en un mausoleo. Ya no había risas ni pasos diminutos correteando por el salón. Ya no estaba Alejandro en su sillón, hojeando el periódico con sus gafas de lectura. Todo desapareció. Ella se convirtió en una sombra. La gente vino, lloró, dejó flores y luego se marcharon. Todos excepto ella, porque hay dolores que no se entierran, se habitan. Y María, en vez de vender, en vez de repartir acciones o buscar consuelo, cedió silenciosamente el control de toda su fortuna a los socios leales de su marido, no por debilidad, sino porque sabía que lo único que no podría negociar era su duelo. La fortuna que doña María poseía, acciones empresariales, propiedades en Salamanca,
cuentas de ahorro, joyas, arte, valorada en más de 1.000 millones de pesetas, fue transferida cuidadosamente a un fideicomiso bancario bajo su nombre. Todo legal, todo intacto, pero ella jamás tocó una sola moneda. Como si cada peseta fuera un recuerdo, una huevat sam hoy, María lo dejó todo atrás. Una madrugada sin adiós, sin lágrimas ni testamentos, tomó un tren nocturno que la llevó lejos del ruido, lejos de la ciudad, hacia un rincón olvidado de Castilla. Allí, con un nombre nuevo, María del Valle, compró un terreno escondido bajo los olivos viejos y construyó con sus propias manos una casita sencilla, de paredes encaladas y tejado de barro. Sus vestidos los cosía ella misma, a la luz de una lámpara de aceite. El teléfono que usaba era uno de botones, viejo y silencioso. Nadie llamaba, nadie sabía, nadie la buscaba. Solo conservaba una libreta de cuero desgastado donde había escrito, con letra temblorosa, algunos recuerdos de su esposo y de su hijo Julián. Un sobre amarillento, aún sellado, con la última carta que Julián lo envió desde el aeropuerto, pocas horas antes del vuelo maldito. Ella nunca se atrevió a abrirlo. Pasaron los años como las estaciones del trigo. Primaveras tibias, veranos secos, otoños de hojas muertas y los inviernos que mordían los huesos. Cada mañana montaba su bicicleta para ir al mercado del pueblo. Cada tarde regaba con ternura el huerto detrás de casa, y cada noche se sentaba en la silla de mimbre a escuchar los grillos y las ranas que cantaban desde los campos como si fueran voces de otro tiempo. Ya no era la esposa de Alejandro Quintero, ya no era la madre del niño prodigio, era simplemente María del Valle, la señora callada de las manos curtidas y el alma desgarrada, una mujer que no buscaba compasión, sino silencio suficiente para respirar después de haber vivido lo imposible. Pero como la vida no olvida a quienes intentan esconderse, demasiado bien, una tarde de lluvia trajo consigo algo que ni el duelo ni la resignación pudieron ignorar. Algo pequeño, algo tembloroso, algo que la miró desde el umbral de una vieja ermita, con los mismos ojos con los que un día Julián la miró por primera vez. Y en ese instante, el corazón de María volvió a latir. Aquella tarde, el cielo de Castilla se rasgó en un llanto interminable. La lluvia caía como agujas frías, acompañada por ráfagas de viento que silbaban entre los árboles desnudos. Doña María del Valle regresaba del mercado, cubierta por un impermeable fino que ya no protegía de nada, con las manos temblorosas sujetando el manillar de su vieja bicicleta. El agua le calaba hasta los huesos, pero ella seguía pedaleando, encorvada, en silencio, como cada día. Al pasar frente a la ermita de Santa Lucía, un templo olvidado al borde del pueblo, creyó ver una sombra encogida junto al pilar de piedra. Pensó que era un montón de trapos mojados, pero algo, quizá un presentimiento, quizá el peso invisible del destino, la obligó a mirar hacia atrás, y entonces lo vio un leve movimiento, un estremecimiento casi imperceptible, y unos ojos, un par de ojos abiertos de par en par, oscuros, brillantes, suplicantes, clavados en los suyos como si gritaran sin voz: «No me dejes morir aquí». Era un niño, no tendría más de 5 años, su piel estaba amoratada por el frío. Su ropa empapada colgaba de su cuerpo como si fuera un castigo. El cabello mojado se pegaba a la frente, los labios violáceos, las manos rígidas, pero los ojos seguían vivos. María bajó de la bicicleta sin pensar. El agua le golpeaba la cara con furia, pero ella solo podía ver al niño. Se arrodilló, lo envolvió con su propio impermeable, lo estrechó contra el pecho. El cuerpo del niño estaba helado, tan frágil que parecía quebrarse con un suspiro. «Dios mío», susurró ella, sin saber si rezaba o lloraba. Pedaleó regreso al centro de salud como si el tiempo pudiera ganarse con fuerza de voluntad. Mientras lo sujetaba contra su pecho, recordaba otra escena, Julián, su hijo, cuando tenía esa misma edad,
con la misma mirada vulnerable, la misma necesidad desesperada de ser amado sin condiciones. Ese día, bajo la lluvia, el corazón de María volvió a latir, no por memoria, no por nostalgia, sino porque la vida, terca y hermosa, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad para amar. No por legado, sino por una vida. «Madre mía», susurró doña María del Valle, mientras se arrodillaba bajo la lluvia que golpeaba como látigos de cristal. Con manos temblorosas, se quitó el impermeable, lo envolvió alrededor del pequeño cuerpo empapado y frágil, lo apretó contra su pecho y, sin pensar en nada más, giró la bicicleta y comenzó a pedalear de regreso al centro de salud del pueblo. Durante todo el trayecto, María no dejó de rezar en silencio, murmurando palabras rotas por el miedo. El niño no se movía. Su aliento era tan leve que parecía a punto de apagarse. María lo sostenía con fuerza contra su pecho, tratando de transferirle su calor, su vida, su amor, aún sin conocer su nombre. No sabía por qué aquel niño había sido abandonado frente a la ermita. No tenía tiempo para suposiciones, solo sabía una cosa con total certeza: si no llegaban a tiempo, él moriría. Al llegar al centro médico, los sanitarios lo recibieron con urgencia. Lo conectaron al suero, lo cubrieron con mantas calientes, iniciaron protocolos de estabilización. María se quedó afuera, empapada, sentada en un banco del pasillo con el cabello pegado a la frente, las manos cruzadas en silencio y el corazón desbordado por un miedo que no sabía explicar. No era miedo por su seguridad, ni siquiera por su historia. Era miedo de perder algo que inexplicablemente ya sentía como suyo. Horas después, el médico salió con una leve sonrisa. Se va a recuperar. Estaba al borde de una hipotermia grave, con signos de desnutrición prolongada, pero lo logró. Llegó justo a tiempo, señora. María soltó el aire que no sabía que contenía, pero el nudo en su pecho no se deshizo. El niño fue trasladado a observación. No habló, no lloró. Solo abrió los ojos y miró a María, sin pestañear, sin moverse, como si ella fuera el único ancla que le quedaba en el mundo. Pasaron los días. Nadie vino. Ningún cartel de se busca, ninguna denuncia de desaparición. El abad del monasterio cercano confirmó que nadie había dejado al niño bajo su cuidado. Las cámaras anuladas por la tormenta no registraron nada. Era un niño sin nombre, sin historia, sin pasado. Y entonces, sin pedir consejo, sin consultar con nadie, María hizo lo que el corazón le gritaba con fuerza tranquila. Lo adoptó, solicitó la tutela legal, firmó todos los papeles, no hizo alarde, no pidió titulares, solo tomó la responsabilidad con la misma entereza con la que una madre recoge entre sus brazos a su hijo por primera vez. Lo nombró Benjamín, no por azar, sino porque en su significado más puro en las Escrituras, Benjamín era el hijo de la ternura, el último, el protegido, y así, una mujer que lo había perdido todo, volvió a ser madre, no por la sangre, sino por la elección. Cuando el funcionario del ayuntamiento le preguntó por qué había decidido adoptar al niño, doña María del Valle no dio largas explicaciones, solo sonrió con ternura y dijo: «No pude dejarlo allí, no tuve corazón». Para hacerlo lo llamó Benjamín, simplemente porque deseaba que ese niño, marcado por la dureza del abandono, pudiera vivir una vida llena de bondad, una vida distinta a la que el destino parecía haberle asignado. Desde ese día, la casa de María dejó de ser silenciosa como antes. Las mañanas ya no empezaban con el canto de los pájaros, sino con el traqueteo alegre de unos pies pequeños corriendo por el suelo de madera. Las noches ya no eran del todo calladas porque a veces se llenaban con la tos suave del pequeño o con las risas contenidas cuando ella le contaba cuentos antiguos con su voz grave y pausada. Benjamín hablaba poco, pero sus ojos comenzaron a cambiar con los meses, con los años. La desconfianza al alivio, del miedo al amor. Se aferró a María de una forma natural,
como si el amor fuera un idioma que ambos compartían sin necesidad de palabras. Nadie tuvo que enseñarle a quererla. Nadie tuvo que decirle que ella era su hogar. María cuidaba de él, como quien riega una planta frágil pero valiosa. Le preparaba cada comida. Lo llevaba en bicicleta a la guardería, luego a la escuela primaria, después al instituto. Cada septiembre ella misma cosía su mochila rota, remendaba el uniforme que le quedaba grande y metía en su bolsa una cajita de almuerzo con tortilla de patatas y rodajas de pepino fresco. Benjamín nunca la vio llorar, nunca la oyó alzar la voz, pero cada vez que enfermaba, María pasaba la noche entera sentada junto a su cama, contando sus respiraciones como si cada una fuese una oración. Nunca supo ni sospechó que en el fondo del armario viejo, entre mantas dobladas, había documentos bancarios con saldos que superaban los 100 millones de pesetas. María podía haberle dado escuelas privadas, viajes, lujo, pero eligió darle algo mucho más raro. Una infancia sencilla, verdadera, tejida con amor sin condiciones. Para los vecinos, María seguía siendo esa mujer mayor que vivía con austeridad. Pero para Benjamín, ella era el universo entero. Un día, cuando fue elegido para representar a su clase y recibir un premio como mejor alumno de la comarca, Benjamín bajó del escenario con los ojos brillantes. Entre la multitud, vio a María, de pie bajo la sombra de un viejo ciruelo, con un ramo de flores silvestres en la mano y lágrimas contenidas en los ojos. Sin pensarlo, corrió hacia ella. La abrazó con fuerza frente a todos. «Abuela, no, madre, tú eres mi madre, ¿verdad? Soy bueno gracias a ti». María no pudo hablar. Solo lo abrazó tan fuerte como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor. Porque en ese instante no había pasado, no había pérdida, no había dolor. Solo había dos almas encontrándose de nuevo. Sí, hacía ya mucho que doña María del Valle había dejado de ver a Benjamín como el niño que recogió. Él era parte de su cuerpo, parte de su respiración. Benjamín creció fuerte, noble, aplicado. Jamás preguntó por sus padres biológicos, quizás porque lo intuía, o quizás porque entendía que cuando se tiene un corazón que late por ti cada día, todo lo demás pierde importancia. Y desde entonces, entre ambos se tejió un lazo invisible y poderoso, un hijo sin madre, una madre sin hijo, reunidos por un amor que no necesitó palabras, como si el destino, alguna vez hecho trizas, hubiera decidido regalarles una segunda oportunidad. Benjamín se hizo hombre en aquella casita humilde del pueblo de Castilla, donde el alero cubierto de musgo se llenaba de aroma a jazmín cada atardecer. Allí, bajo ese techo de tejas antiguas, vivía una mujer que no compartía su sangre, pero le ofrecía su alma entera sin reservas. El niño rescatado bajo la lluvia se convirtió en un joven alto, sereno, inteligente y siempre respetuoso. Y él la llamaba madre, con la gratitud y el cariño más auténtico que pueda brotar del corazón humano. Para Benjamín, ella era un milagro inesperado. Para ella, él era el regalo que el universo le envió cuando ya no quedaba nada. Nadie en el pueblo sabía que doña María alguna vez había vivido en un palacio urbano, en el corazón de Madrid, esposa de un empresario renombrado, dueña de millones en pesetas, propiedades y acciones. Para todos, ella solo era una señora mayor que vivía con humildad. Vendía pasteles caseros por las mañanas, cosía ropa por las tardes y bordaba a mano sombreros para las vendedoras del mercado por las noches. Una mujer que vivía de lo que ganaba al día para alimentar al hijo que recogió frente a una ermita y que jamás dejó de amar. Solo ella sabía que debajo del suelo de madera, bajo la cama, dormía un viejo cofre metálico con los documentos de una fortuna que jamás había tocado. Millones de pesetas en cuentas bancarias, acciones intactas, bienes que nunca vendió, porque para ella la verdadera riqueza era otra, la paz, el amor y el saber que había cumplido su promesa de criar a su hijo con todo lo que tenía, aunque nadie pudiera verlo. Cuando Benjamín entró en el último año de bachillerato,
doña María comenzó a ahorrar cada moneda con la misma dedicación con la que uno cuenta las gotas de agua en medio del desierto. Por la mañana vendía dulces, por la tarde ajustaba cremalleras y cosía dobladillos, y por la noche, a la luz de una lámpara de aceite, tejía bufandas, zurcía sombreros, hacía lo que fuera necesario, porque ella no quería solo pagarle los estudios, quería asegurarse de que su hijo tuviera alés, pero también raíces. Cada peseta que ganaba, doña María del Valle la dividía con precisión de cirujana, un sobre para la matrícula, otro para el alquiler del mes siguiente, uno más para los cuadernos y otro para el billete de autobús que traería a su hijo a casa por Navidad. Nadie en el pueblo imaginaba que María tenía más de 100 millones de pesetas en su cuenta bancaria. Para todos, seguía siendo la mujer que caminaba encorvada bajo el sol de Castilla, vendiendo dulces en la plaza desde el amanecer hasta que caía la tarde. Incluso evitaba desayunar para ahorrar un poco más para su hijo. El día que Benjamín llegó corriendo con la carta de aceptación a la Facultad de Medicina de Madrid, María no dijo nada. Solo salió al huerto, se sentó en el borde del antiguo pozo de piedra y lloró en silencio. No fue por miedo al dinero, ni por el cansancio. Fue porque el niño que una vez sostuvo entre sus brazos azules de frío, ahora se había convertido en un joven con alas. Con sus propias manos empacó cada prenda, cada bufanda tejida a mano, cada frasco de conserva, cada trozo de pan dulce y queso curado. Todo lo que el amor podía caber en una maleta, ella lo puso, lo acompañó, hasta la residencia universitaria, y cuando él la abrazó en medio del patio, su espalda empapada de sudor aún olía a sol, a campo, a todo lo sagrado que ella era para él. La vida universitaria de Benjamín comenzó. Estaban lejos, pero cada noche él llamaba, contándole sobre clases, compañeros, nuevas amistades. A veces enviaba fotos de apuntes, otras, certificados de becas o notas destacadas. María no sabía usar un teléfono moderno. Cada vez que Benjamín le mandaba una imagen por mensaje, tenía que pedirle a la maestra del jardín infantil que le ayudara a abrirlo y después pasaba el resto del día sonriendo con los ojos humedecidos de orgullo. No lo decía a nadie, pero en su corazón anotaba cada hito, el examen aprobado, el nombre de la profesora que lo felicitó, incluso lo que él había almorzado ese día. Para sostener su educación, alquiler, libros y gastos diarios, María trabajaba sin descanso. En las noches de invierno, cuando el frío se colaba como cuchillas, por las rendijas, ella seguía bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, cosiendo punto por punto, como si en cada puntada tejiera un pedazo del futuro de su hijo. A veces el sueño la vencía y se quedaba dormida sobre la mesa, la cabeza apoyada en los brazos, la aguja aún entre los dedos, pero cada vez que escuchaba el timbre del teléfono, sonar y leía en la pantalla vieja: Benjamín llama, se incorporaba de golpe, se lavaba la cara con agua fría y contestaba con una sonrisa: ¿Comiste algo, hijo? ¿Hace frío en Madrid? ¿Tienes suficiente dinero, cariño? Ella nunca tocó el dinero de su cuenta, no por terquedad, sino porque quería que su hijo creciera con raíces humildes y alas fuertes, porque sabía que el amor no siempre necesita abundancia, pero sí necesita verdad. Doña María del Valle siempre creyó que su hijo debía aprender a crecer desde lo más auténtico de la vida, sin apoyarse en nadie, sin esperar que el mundo le debiera algo. Le enseñó a vivir con gratitud y con dignidad, a no confundir generosidad con obligación. ¿Quién te da un plato de comida, hijo? Merece tu gratitud toda la vida, le decía, y si puedes, devuélvelo al mundo multiplicado por 2. Benjamín memorizó esas palabras como si fueran evangelios escritos solo para él, y siempre se esforzó por vivir como su madre esperaba. Pero a veces, en el silencio de las noches universitarias, Sexton Skene preguntaba por qué ella vivía con tanta austeridad, por qué nunca se compraba ropa nueva, por qué no iba al médico, aunque llevaba semanas tosiendo sin parar, por qué rechazaba toda ayuda, incluso cuando el trabajo la dejaba sin fuerzas. Tal vez,
pensaba, su madre había tenido un pasado difícil, tan oscuro o doloroso que prefería no hablar de él. Esas preguntas se quedaron con él durante años, como piedrecitas dentro del alma, y en más de una ocasión se juró que, cuando se graduara y encontrara trabajo, le regalaría a su madre una vida sin sacrificios, una casa cálida, medicina sin deuda, un sillón donde pudiera por fin descansar, pero la vida rara vez respeta nuestras promesas más puras. En su último año de carrera, Benjamín conoció a Laura, una joven de ciudad, de rostro dulce y palabras precisas, brillante, elegante, graduada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajaba en una empresa internacional, siempre segura de cada paso que daba, cada palabra que elegía. Laura no se parecía en nada a doña María, ni en la forma de mirar, ni en la forma de amar. Y María no sabía, no podía imaginar, que ese encuentro tan aparentemente luminoso marcaría el comienzo de un desvío, silencioso, pero irreversible. El día que Benjamín le anunció que se iba a casar, ella se quedó en silencio solo unos segundos y luego sonrió, una sonrisa serena, una que nadie notó que llevaba dentro una tormenta contenida. Entonces, eso significa que eres feliz. Fue todo lo que dijo. Aunque su voz era suave, por dentro se derrumbaban capas invisibles de preocupación, miedo y un amor que sabía que no podría protegerlo de todo. Laura era todo lo que el mundo moderno aplaude: bella, decidida, exitosa, persuasiva. Pero para María había algo en sus ojos que nunca terminaba de confiar. No era por celos, no era por prejuicio, era el sexto sentido de una madre que ya había perdido demasiado y que empezaba, sin querer, a presentir que iba a perder de nuevo. Desde el primer encuentro, doña María del Valle sintió una distancia invisible pero abrumadoramente real entre ella y Laura. No era una cuestión de edad. Era algo más profundo, más esencial. Dos formas de mirar el mundo que no se tocarían jamás. La boda fue rápida, elegante, celebrada en un hotel lujoso en pleno centro de Madrid. Ella se sentó en la última fila, con su vestido largo cosido, a mano, abrazando un pequeño ramo de flores silvestres. Sonría, sí, pero sus ojos guardaban un silencio antiguo, un temblor que nadie parecía notar. Durante toda la ceremonia, Laura apenas la saludó con una cortesía formal antes de volver a su círculo de amigos y familiares. Doña María no se ofendió. Se dijo a sí misma que los tiempos habían cambiado, que las emociones ahora eran más contenidas, menos expresivas. Mientras mi hijo sea amado, todo estará bien, pensó. Lo que no sabía era que en ese mismo instante, en ese silencio disfrazado de aceptación, algo comenzaba a cambiar. Algo pequeño, pero constante. Algo que crecería con los días. Tras la boda, Benjamín se mudó definitivamente con Laura en la ciudad. Doña María permaneció en su casita de campo, aquella que había sido refugio y nido durante tantos años. La diferencia ahora era otra. Cada día esperaba una llamada, un mensaje, una palabra que la hiciera sentir que seguía teniendo un lugar en la vida de su hijo. Pero el teléfono ya no sonaba como antes. El silencio empezó a hacerse costumbre. Y en ese silencio, el corazón de una madre comenzó a aprender a esperar menos, pero a amar igual. Porque el amor de una madre, incluso cuando es olvidado, nunca desaparece. Solo se repliega en el rincón más hondo de su alma, donde sigue latiendo, callado y eterno. Si sonaba el teléfono, rara vez era una llamada larga. A menudo era la voz de Elena, diciendo con tono apurado: «Mamá, ¿podrías enviarnos un poco más este mes? Acabamos de pagar la última cuota de la casa». O «Mamá, necesito arreglarme un diente. ¿Nos prestas unas cuantas 1000 pesetas? Te prometo que el próximo mes te las devuelvo». Isabel no decía nada. Solo se levantaba despacio, entraba en su cuarto,
abría la vieja caja de madera bajo la cama y sacaba unos cuantos billetes que había guardado bajo el forro del colchón. O, si era necesario, caminaba hasta el banco del pueblo para retirar algo del fondo de ahorro que jamás había querido tocar. Pero su hijo la necesitaba. ¿Cómo iba a negarse? Una vez le preguntó suavemente a Mateo: «Hijo, ahora que los dos trabajan, ¿por qué cada mes les falta dinero?» Él sonrió sin mirarla y murmuró: «Es que acabamos de casarnos, mamá. Surgen muchos gastos, no te preocupes». Pero lo que más le dolía no era el dinero, sino el silencio. Cada vez que ella llamaba, Elena respondía que estaban ocupados. Y el día de aniversario de la muerte de su esposo y su hijo biológico, Mateo no regresó. Solo mandó un mensaje, corto: «Mamá, hazlo por mí. Este año tengo una reunión importante». Isabel se sentó sola frente al altar improvisado, con los palillos temblando al lado del tazón de arroz invertido. La luz de las velas parpadeaba como si las sombras del pasado regresaran a mirarla sin decir palabra. Una vez, Isabel se armó de valor y fue a visitarlos a Madrid. Llevaba una cesta con pasteles de arroz, un frasco de salsa casera y algo de arroz glutinoso recién cosechado. Tocó el timbre varias veces hasta que Elena apareció. Su mirada se detuvo en la cesta por un segundo antes de fruncir el ceño. «Ay, mamá, deberías haber avisado. Estoy limpiando la casa, mañana vienen unos socios extranjeros. Deja las cosas ahí y te acompaño a la estación». Ni siquiera le ofreció sentarse. No hubo té, ni una conversación. Solo una despedida rápida, como si Isabel fuera una visitante inoportuna que había cruzado una línea invisible que ya nadie quería reconocer. Durante el trayecto de regreso, Elena escuchó las palabras de Clara con una sonrisa fría y distante. La joven hablaba de inversiones inmobiliarias, de cifras, de reuniones, y en medio de esa conversación anodina dejó caer una frase que se le clavó a Elena en el pecho: «Mamá, es mejor que conserve su salud allá en el pueblo. Esta ciudad es un caos y usted, tan anticuada, podría ser fácilmente engañada». Esa tarde, Elena se sentó en el asiento trasero de un autobús interprovincial, abrazando con fuerza la canasta de frutas que nadie había querido abrir. No lloró por dolor propio. Lloró porque por fin comprendió que su hijo, aquel niño que un día temblaba bajo la lluvia en su regazo, ya no estaba ahí. Se había ido poco a poco en silencio. Aquel día algo dentro de ella se rompió. Desde entonces, Tomás llamaba cada vez menos, y Clara simplemente desapareció de cualquier tipo de conversación afectuosa. Los pocos mensajes que Elena recibía consistían en solicitudes de dinero. «Mamá, ¿puede prestarnos un poco más este mes?» O «Mamá, ¿nos ayuda con lo del dentista? Prometemos devolverle el próximo mes». Elena nunca negó nada. Nunca reclamó. Iba a su habitación, abría la caja de madera donde guardaba los billetes escondidos bajo el mantel del armario, o acudía al banco a retirar unos cuantos miles de pesetas de aquella cuenta que había prometido no tocar. Pero no era el dinero lo que dolía, era el vacío en cada llamada, en cada «gracias, mamá», sin alma, sin mirada. Una tos persistente la dejó en cama por una semana. El frío de las primeras lluvias y los dolores en la espalda le recordaron su edad, su fragilidad. Y con esa debilidad física llegó también la más cruel, la del corazón. Hacía meses que Tomás no volvía al pueblo. Ya ni siquiera disimulaba. Por eso una tarde, Elena tomó una decisión. No buscaba compasión ni un reencuentro melodramático. Solo quería saber con toda la crudeza posible si su hijo, su niño, aún la reconocería si ella llegaba con las manos vacías. Si, por un instante, aún la vería como su madre, empacó un par de mudas de ropa en una pequeña maleta. No llevó dinero en efectivo. No retiró nada de su cuenta millonaria. Solo tomó su abrigo, su bastón y esa esperanza, frágil que aún no había muerto del todo. Tomó el autobús nocturno rumbo a Madrid y al amanecer
Sus pasos la condujeron hasta el portón del edificio donde vivían Tomás y Clara. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el eco de una pregunta muda. ¿Abrirán la puerta para mí? El apartamento estaba en el piso 12, amplio y moderno, un logro que Tomás una vez había presumido con orgullo ante su madre. Doña Isabel presionó el timbre. La puerta se abrió y la primera en aparecer fue Clara, su nuera. Por un instante, los ojos de Clara mostraron sorpresa, pero pronto se tornaron fríos. ¿Mamá vino sin avisar?, preguntó con una sonrisa forzada, el tono cortés, pero el gesto tenso. Tomás apareció poco después. Se detuvo en seco al verla y esbozó una sonrisa incómoda. «Mamá, ¿por qué no me avisó antes de venir?». Doña Isabel sonrió con dulzura, mientras sus dedos seguían aferrados al mango de la maleta. «Hace frío en el pueblo, me dio gripe y he estado tosiendo mucho estos días. Pensé en venir unos días a quedarme con ustedes para recuperarme». Clara se dio media vuelta y desapareció en el interior del departamento sin responder. Tomás dudó unos segundos. Luego bajó la voz, como si temiera que alguien escuchara. «Mamá, ahora mismo el apartamento está un poco lleno. Clara necesita descansar, ya sabe, por el embarazo. Y yo estoy muy ocupado con el trabajo. Tal vez le convenga más regresar al pueblo, descansar allá». Isabel se quedó inmóvil, sus manos arrugadas apretando con fuerza la manija de la maleta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Intentó mantener su voz serena. «Si está lleno, puedo dormir en el sofá. No me molesta». Clara reapareció en ese momento con los brazos cruzados y una expresión decidida. «Mamá, si de verdad nos quiere ayudar, debería regresar al pueblo. Aquí hay mucho ruido y polvo, y eso no le hace bien. Yo estoy muy estresada y necesito tranquilidad». Las palabras eran suaves, pero cada sílaba golpeó como una bofetada. No por el rechazo, sino por la frialdad con la que fueron pronunciadas por la mujer que su hijo había elegido como esposa. Doña Isabel entró en silencio. Se sentó en el borde del sofá, sin decir una palabra más. Tomás la miró, luego a su esposa, su rostro lleno de confusión. Al final simplemente desvió la mirada. Cayó la noche. En aquel lujoso apartamento reinó el silencio. Nadie preguntó si ella había cenado. Nadie le ofreció una manta o un vaso de agua. Sentada en el sofá, abrazando su pequeña maleta, su mirada se perdió en el vacío. Los recuerdos del pasado se arremolinaron en la mente de doña Carmen. Recordaba cuando Elías era pequeño y una simple tos bastaba para que ella pasara la noche entera hirviendo agua con eucalipto, velando su sueño con manos temblorosas pero firmes. Recordaba las caídas cuando aprendía a montar bicicleta y cómo ella corría a levantarlo, a sobarle las rodillas durante días enteros hasta que volviera a sonreír. Y ahora, cuando su salud ya no le permitía mantenerse en pie sin esfuerzo, cuando lo único que pedía era un rincón en casa de su hijo por una noche, eso se volvió un «no es conveniente». Casi a la medianoche, Elías salió de la habitación con el teléfono en mano. «Mami, te pido un taxi para que regreses esta noche al pueblo, ¿vale? Mañana tengo que salir temprano al trabajo y no podré despedirme». Carmen se levantó despacio, asintió. «Está bien, hijo. Sin lágrimas, sin reproches». Agarró con ambas manos el asa de su pequeña valija. Sus piernas temblaban pero seguían firmes. Antes de entrar al ascensor se dio vuelta. Miró a Elías, el hijo que había sido su luz, su razón de vivir durante tantas décadas. Le dijo, con una ternura irrepetible: «Cuida bien de tu esposa, hijo. Mamá estará bien». El taxi cruzó la ciudad dormida. En su bolso, Carmen no llevaba una sola peseta. No porque fuese pobre, sino porque había decidido dejarlo todo atrás. La fortuna, la confianza, incluso la esperanza. Solo quería saber si aún valía algo,
si aún significaba algo para las personas a quienes más había amado. Pero Carmen no volvió al pueblo. Le pidió al taxista que la dejara en un callejón cercano a la estación de autobuses, donde había una pensión humilde a la que había ido años atrás, cuando llevó a Elías a presentar sus exámenes de ingreso a la universidad. La habitación era pequeña, con paredes humedecidas y un ventilador que chirriaba al girar. Pero para Carmen era suficiente. Se había acostumbrado a la sencillez. Solo necesitaba un rincón tranquilo donde pudiera recomponer los pedazos de su alma. A la mañana siguiente, Carmen salió a una tiendita cercana. Compró un periódico y algo de pan. Regresó a su habitación. Abrió su viejo teléfono para ver si había algún mensaje de Elías. Nada. Ningún «Mami, ¿llegaste bien?» Ningún «Lo siento». Ningún «Te quiero». Solo silencio, pero entre los mensajes antiguos, uno apareció como una chispa. Era de una amiga de la infancia que ahora trabajaba como personal de limpieza en el mismo edificio donde vivía Elías con su esposa. Lo que Carmen leería cambiaría el rumbo de su historia para siempre. El mensaje era corto, pero se sintió como una cuchilla deslizándose por el corazón de María. Señora María, el otro día escuché a doña Laura y a su hijo Esteban hablando con unos vecinos del piso de abajo. Decían que usted es una vieja que finge ser pobre para molestar a su hijo y su nuera, que vive de ellos sin vergüenza. Me dolió escucharlo. No sé si usted lo sabía. María leyó el mensaje una y otra vez, con los ojos enrojecidos. A pesar de su experiencia, a pesar de haber caído en los abismos más oscuros de la vida, jamás imaginó que llegaría el día en que el hijo, por el que había dado su vida, dijera palabras tan crueles sobre ella. No se enfadó, solo sintió un dolor profundo, dolor por los años criando sola, por las noches sin dormir cosiendo para pagarle la matrícula, por las lágrimas silenciosas que hoy se pagaban con 2 palabras, una carga. Pero aquello no era lo peor. Una semana después, se encontró por casualidad con Carmen, una antigua amiga de sus años como empleada doméstica, que ahora vendía desayunos cerca de una zona costera muy codiciada de Sevilla. En medio de la conversación, Carmen bajó la voz y le preguntó casi en secreto: «María, ¿tú sabías que tu hijo está buscando comprador para tu casa del pueblo?» María se quedó helada unos segundos. «¿Mi casa? Pero esa casa está a mi nombre, ¿cómo podría venderla?» «Pues dicen que tu nuera anda intentando mover papeles en el ayuntamiento, que la casa la construyeron entre tu hijo y tú, y como tú ya estás mayor y no puedes mantenerla, la quieren pasar a su nombre». Para invertir bien, María no respondió. Sintió el pecho helarse. Esa casa, cada ladrillo, cada bisagra, la había levantado con sus propias manos, aunque estuviera registrada a nombre de Esteban por seguridad. Desde el primer clavo hasta el último azulejo, los había pagado ella. Jamás su hijo ni su nuera pusieron una sola peseta. Y ahora la trataban como si no existiera, como si fuera un mueble viejo que estorbaba y del que había que deshacerse. En los ojos de quienes un día abrazó como familia, ya no era madre. No era nada, ni siquiera un recuerdo digno, sino un estorbo que dificultaba sus planes de ganar dinero. Esa noche, al regresar a la pequeña pensión, doña María encendió la lámpara y se sentó largo rato junto a la ventana. La luz amarilla de la calle iluminaba su rostro, no con ira ni resignación, sino con una sonrisa apenas curvada, fina y afilada como una hoja que ha sido afilada con paciencia. Por primera vez, después de casi 20 años ocultando su verdadera identidad, doña María se dijo a sí misma que había llegado el momento. Era hora de mostrarles a todos quién era en realidad esa mujer mayor a la que se atrevieron a llamar carga, inútil, intrusa. Tomó su viejo teléfono, el mismo que apenas servía para llamadas, y buscó un nombre en la agenda: don Alfonso. Durante meses
Casi 2 décadas había sido el asistente personal de su difunto esposo. Aunque ya jubilado, jamás dejó de llamarla cada Nochebuena con un respeto que no se compra. «Señora María», respondió con voz emocionada al otro lado de la línea, «necesito que me ayude con algo, Alfonso. Quiero alquilar una casa pequeña en la ciudad, discreta, funcional, pero suficiente para iniciar un pequeño plan». «¿Va a rebelarse por fin, señora?» «No del todo, pero no permitiré que lancen al basurero algo tan sagrado como la conciencia». Pocos días después, doña María se instaló en una vivienda modesta, escondida en una callejuela tranquila. Todo estaba ordenado, cómodo y, sobre todo, confidencial. Contrató también a Hugo, un antiguo guardia de seguridad de la empresa de su esposo, ahora convertido en su chófer y asistente personal. Él fue el encargado de visitar discretamente la aldea en Zaragoza donde vivían Tomás y su esposa, recabar información sobre el proceso de venta ilegal de la casa, verificar documentos de propiedad y contactar a abogados con los que doña María aún mantenía relación desde los viejos tiempos. Por las mañanas, ella se sentaba en el pequeño balcón con una taza de té caliente entre las manos, mientras el vapor acariciaba su rostro, leía expedientes antiguos, revisaba estados de cuenta, títulos de propiedades y papeles que nadie había tocado en casi 2 décadas. En sus ojos no había ni sombra de nostalgia. Lo que brillaba ahora era la lucidez cortante, la astucia forjada por los años y una amargura templada, ya transformada en acero. No pensaba en venganza, pensaba en justicia, en memoria, en despertar. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, porque a diferencia de los que la subestimaron, ella sabía quién era, y lo que era suyo se lo devolvería el destino. Con intereses, una parte de ella había decidido desaparecer del mundo tras la muerte de su esposo y su hijo biológico. Quería silencio. Quería que Tomás, el hijo que rescató del abandono, el regalo final de su vida, creciera sin las sombras del pasado. Pero ahora, con la verdad sobre el alma humana completamente desnuda, doña María supo que el amor no podía entregarse eternamente si el destinatario ya no tenía corazón para recibirlo. Si Tomás había elegido olvidar, entonces ella no reprocharía. Sería el tiempo y los propios actos de ellos los que enseñarían, sin ruido, sin ira, pero con firmeza. Lo primero que hizo fue contactar con el abogado de confianza de su difunto esposo, don Camilo, el hombre que durante décadas custodió todos los contratos, bienes y transferencias del antiguo emporio familiar. Tras una semana revisando papeles, don Camilo le entregó una noticia que estremeció más por lo simbólico que por lo material. Todos los activos, propiedades, cuentas, oro y acciones siguen estando a su nombre, señora. Absolutamente todo, excepto la casa del pueblo, esa que usted, por voluntad, puso a nombre de Tomás. ¿Quiere recuperarla?, preguntó el abogado. Sí, pero que sea legal, limpio, como si comprara la casa que yo misma construí con mis propias manos, que no puedan reclamar nada. Entiendo. Lo haré con discreción. No sabrán nada, respondió él con una reverencia cargada de respeto, y así fue. Menos de un mes después, cada bien fue revalidado bajo un nuevo nombre: Doña Trinidad del Valle, el antiguo alias que ella usaba cuando manejaba finanzas en la empresa de su esposo, años atrás. A ojos del mundo legal, María ya no existía. Ahora era Trinidad, una viuda de mirada serena, dueña de más de 100 millones de pesetas en activos. Pero nadie, ni siquiera Tomás, ni su esposa Lucía, sospechaban que la mujer pobre, expulsada, como si fuera una carga, era en realidad la dueña invisible de todo lo que ellos aspiraban tener. Y lo más irónico es que ni siquiera sabían que la historia apenas comenzaba. Con su nueva identidad, doña Trinidad del Valle se trasladó discretamente a una exclusiva urbanización junto al río,
donde el silencio era ley y la seguridad un escudo invisible. Allí adquirió una villa independiente con jardín, estanque de peces y todo tipo de comodidades. Pagó en efectivo, sin titubear. El agente inmobiliario no tenía idea de quién era realmente aquella señora de cabello plateado que descendía de un Lexus reluciente, con voz suave, pero decisiones de acero. Trinidad se instaló en su nuevo hogar acompañada solo por Higinio, su fiel conductor, y una joven empleada doméstica llamada Elena, contratada a través de una agencia especializada. Nadie conocía el pasado de Trinidad. Para todos era una viuda elegante que había vivido años en el extranjero, sin hijos, y ahora regresaba para disfrutar una vejez tranquila. No recibía visitas, no daba entrevistas, y aún así, su sola presencia imponía respeto. Todo se mantuvo en la más absoluta discreción. Hasta aquel día, aquella mañana, doña Trinidad y Elena fueron a la sede de una inmobiliaria de renombre, RUM Bienes Raíces. Trinidad quería invertir en algunas propiedades para alquiler, como solía hacerlo su esposo en el pasado. Elena propuso solicitar una asesora del proyecto. Pocos minutos después, una mujer joven, elegante y segura, apareció al fondo del salón. Sus tacones repiqueteaban sobre el suelo brillante con ritmo preciso. Aunque su maquillaje era impecable, Trinidad la reconoció de inmediato. Lucía. Lucía se acercó con paso firme, pero al fijar la mirada en Trinidad, su rostro perdió color en un instante. A pesar del desconcierto, recuperó la compostura como toda experta en apariencias y forzó una sonrisa profesional. Pero la grieta ya se había abierto. Doña Trinidad, sin pestañear, mantuvo su postura imperturbable, como si el pasado no la tocara, como si aquella mujer frente a ella no fuera la misma que la había expulsado de su propia familia como si fuera un estorbo. Solo sus ojos, más oscuros y profundos que nunca, hablaron con una claridad que ningún grito podría igualar. Y en ese cruce de miradas comenzó el verdadero ajuste de cuentas. Doña Trinidad no respondió de inmediato. Con una calma imperturbable, se quitó las gafas de sol y las dejó suavemente sobre la mesa. Luego, clavó la mirada directa y serena en su nuera. No había rastro de enojo ni de debilidad en sus ojos, pero sí una firmeza tan gélida que hizo que Lucía sintiera un escalofrío por toda la columna vertebral. «Nos hemos visto antes, ¿verdad?», preguntó Trinidad con voz queda. Lucía dudó trastabillando con las palabras. «No, no estoy segura. Tal vez... usted es... Soy la mujer que fue echada de su casa en plena noche, con una maleta y sin una sola peseta en el bolsillo». Lucía enmudeció. Su rostro palideció como una hoja en blanco. Sus manos temblorosas apenas lograban sostener el dossier que llevaba. Balbuceó con la voz quebrada. «Madre, ¿qué están haciendo aquí?». Pero Trinidad la interrumpió sin elevar el tono. «Esto es una sala de negocios, no un hogar. Aquí se habla con cifras, no con lástima». No hizo falta decir más. El hecho de verla descender de un Lexus nuevo, vestida con un conjunto elegante de alta costura, y sentarse en la sala VIP como clienta de lujo, ya era una bofetada silenciosa a la soberbia que Lucía había construido a lo largo de los años. Lucía no fue capaz de continuar la reunión. Saldría rápidamente, delegando la atención a un asistente mientras su mente daba vueltas, colapsada. Desde aquel encuentro, no logró conciliar el sueño. Investigó por todos los medios posibles quién era en realidad esa señora Tran Ngoc Diep. Pero las respuestas que obtuvo no hicieron más que aumentar su angustia. Una viuda rica, vinculada a un consorcio de inversores, hermética, inalcanzable, que se comunicaba exclusivamente a través de abogados. Nadie sabía su pasado, solo su poder presente, y entonces el destino las hizo coincidir de nuevo. La empresa inmobiliaria donde trabajaba Lucía
organizó un evento de presentación en un hotel de lujo en el centro de Madrid. El acto, exclusivo para inversores VIP, contaba con seguridad en cada entrada. Aquel día, entre luces cálidas y copas de champán, doña Trinidad cruzó la entrada principal como una reina sin corte. Esta vez no venía a observar, sino a tomar decisiones. Y Lucía, desde lejos, sintió cómo sus rodillas flaqueaban, porque sabía, sin que nadie se lo dijera, que la historia que ella creía enterrada apenas estaba comenzando. Lucía era la jefa del equipo de asesores, asignada a dirigir a un grupo importante de inversores con la expectativa de cerrar la venta de varias villas de lujo, valoradas en decenas de millones de pesetas. Estaba presentando con seguridad frente al auditorio cuando las puertas dobles se abrieron lentamente. Una mujer mayor entró con paso pausado. Vestía un aodai de seda color tierra, con el cabello recogido elegantemente. La acompañaban un chofer y un asistente, varón. Aunque su vestimenta era sobria, su porte impuso un silencio instantáneo en la sala. Los guardias de seguridad inclinaron la cabeza y las recepcionistas corrieron a abrirle paso. Lucía, con el micrófono aún en la mano, quedó paralizada al reconocerla. Era Trinidad, o mejor dicho, la señora Dieppe, en una identidad que jamás habría imaginado. El orgullo pudo más que el miedo. Disimulando el temblor en su voz, Lucía bajó el micrófono, caminó hacia ella y la interceptó con una sonrisa cargada de veneno. «Buenas tardes, señora Dieppe. Qué sorpresa verla aquí. ¿Está segura de que tiene invitación?», preguntó en voz alta, subrayando la palabra invitación para que todos los presentes pudieran oír. Trinidad no respondió. Con calma, retiró sus gafas de sol y observó a Lucía como quien contempla una sombra del pasado. El asistente sacó un sobre blanco, la invitación oficial, impresa en papel perla con letras doradas y la firma del director general del grupo. En ese momento, el gerente del proyecto, el joven señor Andrés, salió a recibir personalmente. Al ver a Trinidad, su actitud cambió por completo. Se inclinó respetuosamente. «Señora Dieppe, es un honor tenerla aquí. Ya tenemos lista la sala VIP para usted en el nivel superior. Acompáñeme, por favor». Luego se volvió hacia Lucía, el rostro serio y la voz severa. ¿Quién le dio permiso para dirigirse así a una clienta del nivel diamante? Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Murmullos comenzaron a llenar el salón. Alguien susurró que aquella mujer era la propietaria de la nueva mansión frente al río, una inversora estratégica del grupo. Otro comentó que decía que su patrimonio superaba los 100 millones de pesetas. Entonces, como si cerrara un telón, Trinidad sacó tranquilamente su teléfono. En la pantalla, la interfaz bancaria mostraba el saldo sin filtros, 127.435.000 pesetas. No dijo nada. Más. No hizo falta. El silencio de la sala gritaba por ella. Trinidad inclinó levemente el teléfono, dejando que la luz del techo iluminara la pantalla lo justo para que quienes estaban más cerca pudieran ver claramente la cifra. 127.435 millones de pesetas. Ninguna palabra de alarde, ninguna sonrisa de triunfo. Solo una mirada serena que bastó para cortar el aliento de todos los que alguna vez la habían juzgado como una vieja pobretona que mendigaba afecto. Lucía retrocedió un paso. El color desapareció de su rostro. Sus labios temblaron. Miró a su alrededor. Los mismos colegas que antes la admiraban ahora murmuraban, unos sorprendidos, otros meneando la cabeza con lástima. Comprendió que no se trataba solo de una humillación frente a su suegra. Había caído, y lo había hecho en el escenario que durante años creyó dominar. Sin fuerzas, bajó la cabeza y abandonó el evento con paso incierto, arrastrando el indecente orgullo hecho pedazos. Trinidad no la miró partir. No la siguió. Tampoco celebró. Recorrió el proyecto como cualquier otra inversionista exigente,
seleccionó una de las viviendas tipo penthouse, con vista al río, hizo el pago inicial sin pestañear y firmó los papeles sin regatear. En el trayecto de regreso, sentada en el asiento trasero del Lexus, colocó una mano sobre el interior de su abrigo. Allí, en un compartimento discreto, guardaba aún una vieja fotografía. Ella, su esposo y un niño pequeño que alguna vez lo fue todo. Tiago, y aún así, Trinidad no lo había llamado. No le había escrito ni una sola palabra, no por rencor, sino porque sabía que algunas verdades no se gritan, se descubren. Tal como ella, la madre que fue echada en mitad de la noche con una maleta y sin un solo peso, había tenido que abrir los ojos a la traición silenciosa de aquellos a quienes dio su vida. Tiago llevaba semanas sin recibir noticias. Al principio, creyó que era enojo. Se le pasará, pensó. Pero al llegar la tercera semana, el silencio se volvió inquietud. Intentó llamarla. Nada. Envió mensajes. Nada. Volvió al pueblo. La casa estaba cerrada. Los vecinos solo dijeron que doña Trinidad se había ido hacía tiempo, sin dejar una sola nota. Todo estaba pagado por adelantado. Hasta el agua y la luz, y ahí, parado frente a un portón oxidado, Tiago sintió por primera vez en años lo que es tener miedo. Miedo real. Miedo de haber perdido lo único en su vida que aún era puro. Como si lo hubiera previsto todo desde el principio, doña María desapareció del mapa sin dejar rastro, con las facturas pagadas por adelantado y el portón cerrado con llave, como si hubiese calculado cada detalle de su ausencia. Fue entonces cuando Santiago empezó a oír rumores. Algunos conocidos del sector inmobiliario le comentaron sobre una tal señora Trinidad Delgado, una inversora mayor, discretísima, pero con una fortuna que se contaba en decenas de millones de pesetas. Y lo que lo dejó helado, alguien le dijo que esa mujer se parecía muchísimo a su madre. Al principio Santiago no quiso creerlo, pero el desasosiego empezó a carcomerle el pecho. Volvió a casa, rebuscó en los viejos álbumes familiares y al contemplar las fotos antiguas de doña María en su juventud, algo en la mirada, en la postura, era idéntico a lo que su esposa Laura había descrito tras aquel encuentro en 1800. El showroom. El corazón le temblaba. ¿Y si la mujer que él creía pobre y dependiente nunca lo fue? ¿Y si su madre había callado toda una vida no por debilidad, sino por amor o por lástima? Pero en lugar de buscarla con honestidad, en lugar de arrepentirse y emprender el camino de regreso con humildad, Santiago eligió el atajo más vil, las redes sociales. Aquella noche encendió la cámara, su cabello revuelto, los ojos enrojecidos, los labios tensos como si contuviera el llanto. Con voz quebrada comenzó. Buenas noches a todos. Hoy no sé a quién recurrir, por eso estoy aquí. Soy un hijo, abandonado por su madre. Pausa dramática. Mirada baja. Suspiró. Crecí en la pobreza, con una madre que nunca me dio cariño, solo castigos. Siempre decía que yo era una carga. Ahora que formé mi familia, desapareció. Ni una carta, ni una palabra de despedida. No sé si está viva o muerta. Solo sé que esto me está matando. Su actuación era impecable. Mejor que muchos actores de novela. Las lágrimas falsas se mezclaban con frases medidas, ensayadas. Dicen que mi madre es rica, que vive rodeada de lujos. Pero si es verdad, ¿por qué nunca compartió nada conmigo? ¿Por qué siempre me hizo sentir menos? Miles de personas comenzaron a comentar, compartir, llorar por él, pero Santiago no sabía que en algún rincón silencioso de una terraza con vistas al río, doña Trinidad Delgado, su madre, lo estaba viendo todo y esta vez no bajaría la mirada, pero la gente no lo sabía. Comí fideos instantáneos toda la semana cuando mi madre se fue a trabajar de sirvienta, decía Santiago entre lágrimas en su transmisión en vivo. Nunca me compró unos zapatos decentes, jamás me abrazó, nunca me dijo que me quería. Y ahora que tiene dinero,
Simplemente me da la espalda. Estoy desempleado, mi esposa está embarazada. No sé cómo vamos a sobrevivir. Sus palabras, empapadas de drama y desesperación, se propagaron por toda la red. El video fue compartido miles de veces. Muchos usuarios se sintieron conmovidos, otros indignados. En cuestión de días, el canal de Santiago superó las decenas de miles de seguidores. Los comentarios se multiplicaban. ¡Qué madre tan cruel! Con tanto dinero y no ayuda a su hijo. Santiago, te abrazamos nosotros. Motivado por el respaldo público, abrió una campaña de donaciones. En menos de una semana recibió cientos de miles de pesetas. Por primera vez en su vida, Santiago descubrió que interpretar el papel de víctima podía ser rentable, hasta que una noche las redes estallaron por una razón muy diferente. Trinidad Delgado no apareció en cámara, no lloró, no acusó. Solo publicó una entrada sencilla con un enlace directo a un archivo, escaneos de todos los documentos que demostraban 20 años de dedicación, fotos de recibos del hospital cuando Santiago tenía neumonía a los 3 años, boletas de matrícula universitaria, recibos de envío de dinero cuando trabajaba limpiando casas en el extranjero. Cada peseta estaba registrada con detalle. Y al final, una copia escaneada del certificado legal de adopción junto a una frase corta. No lo elegí por la sangre, lo elegí por amor. Pero si ha elegido mentir para obtener dinero de otros, no puedo seguir callando. No hubo necesidad de explicaciones. Las pruebas hablaron solas. En cuestión de horas, los comentarios en el video de Santiago cambiaron radicalmente. ¿Abandonado? Pero si ella te crió sola toda la vida. Eres un desagradecido. Recibos médicos, universitarios, todo está ahí. Primero aceptas su sacrificio, luego la exhibes cuando no te da dinero. Incluso muchos de los que donaron empezaron a exigir la devolución del dinero. Otros reportaron su cuenta por fraude. El eco del victimismo se diluía mientras la verdad hablaba en voz baja, pero firme. Y Trinidad, desde el silencio de su jardín junto al río, tomó una taza de té y volvió a cerrar el teléfono. Sabía que no necesitaba decir nada más. La verdad, como siempre, ya había hecho su trabajo. Alguien denunció el video de Santiago como información falsa. Su canal fue reportado masivamente. Al tercer día, la cuenta quedó suspendida temporalmente por revisión de contenido. Santiago llamó a su madre. Trinidad no respondió. No hizo falta gritar ni enviar mensajes. Esta vez, fue la verdad la que habló por ella, y el precio de la ingratitud quedó al descubierto ante toda una sociedad. A veces la vida no necesita disparos ni sangre para destruir a una persona. Basta con algo tan simple como la verdad. Tras la publicación de todos los documentos de crianza por parte de Trinidad, las redes sociales dieron un giro radical. Ya nadie llamaba a Santiago el hijo abandonado. Ahora lo llamaban por nombres más duros: manipulador emocional, hijo adoptivo desagradecido, actor de lágrimas falsas. Pero Trinidad no se detuvo allí. Esta vez no solo se defendió, demandó. El expediente judicial fue presentado ante el Tribunal del Distrito con 3 cargos principales: difamación, calumnia y enriquecimiento ilícito mediante la difusión de información falsa. Su abogado, el señor Cañete, no dudó en presentar pruebas adicionales. Capturas de pantalla de cuentas falsas utilizadas para incitar al público, difamar a su madre y generar empatía para lucrarse con donaciones. Cuando el acta judicial llegó a las manos de Santiago, no podía creerlo. Temblando de ira, corrió hacia la vieja casa en el campo, donde creció junto a Trinidad, pero al llegar se congeló. La antigua puerta de madera azul había sido sustituida por un portón electrónico de hierro. La placa, con el nombre en la entrada, ya no era la misma. Un guardia salió del interior y preguntó: ¿Quién es usted? ¿Tiene cita con la propietaria? Santiago titubeó. Esta es mi casa. Viví aquí 20 años. El guardia lo miró con indiferencia y respondió: No, señor.
Esta propiedad pertenece desde hace semanas a la señora Tránsito del Río. Aquí ya no vive nadie con su apellido, y así, en medio de ese silencio rural, que alguna vez fue su hogar, Santiago entendió por fin lo que significa ser excluido del mundo de alguien. No por odio, sino por decisión. El guardia de seguridad lo observó de pies a cabeza, y luego negó con la cabeza con calma. Lo siento, esta casa pertenece ahora a la señora Trinidad de la Vega. No vive aquí nadie llamado Santiago. Los pies de Santiago temblaron. En ese instante preciso, comprendió que su madre no solo lo había sacado de su vida emocionalmente, sino también legalmente. Ya no quedaba ningún rastro de él en su mundo, ni en los papeles, ni en las llaves, ni en los recuerdos protegidos tras esa puerta de acero. Días después, se celebró la audiencia. Santiago apareció en el tribunal irreconocible, sin camisas, planchadas, sin sonrisa de niño bueno, sin la arrogancia de quien siempre tuvo la última palabra. Solo quedaba un hombre demacrado, con las ojeras hundidas y los hombros caídos, intentando sostener los últimos restos de orgullo bajo una mirada vacía. Doña Trinidad de la Vega, como se hacía llamar legalmente ahora María, se sentó con dignidad en el lado de la parte demandante. No llevaba seda ni joyas costosas, tan solo un audai de tono marrón sobrio, con el cabello recogido y una serenidad que imponía silencio en toda la sala. El juez leyó la acusación. Cada palabra caía como una piedra: difamación agravada, manipulación de información en redes sociales, apropiación indebida de donaciones públicas bajo falsos pretextos. Todo estaba documentado. Capturas de pantalla, transferencias bancarias, audios originales y el vídeo completo antes de ser editado para generar lástima. El abogado defensor intentó apelar a la compasión. Alegó que Santiago sufría inestabilidad emocional desde que su esposa lo había abandonado, que estaba desempleado y con una situación precaria. Pero cuando doña Trinidad se puso de pie, todo el aire de la sala pareció detenerse. Lo crié con estas manos, sola, sin pedir jamás una peseta al Estado, dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que atravesó los muros. Lo alimenté. Cuando tenía fiebre lo llevé en brazos bajo la lluvia cuando todos lo despreciaban. Le di un hogar. Le di todo lo que tuve. Y él eligió convertir esa historia en espectáculo. No porque necesitara ayuda, sino porque sabía que con una lágrima falsa el mundo le creería más que a la verdad de una madre. El silencio era tan denso que casi dolía. Algunos bajaron la mirada. Otros miraron a Santiago con una mezcla de decepción y vergüenza. Pero doña Trinidad no lloró. No necesitó hacerlo. En su rostro no quedaba rastro de rencor, solo la dignidad silenciosa de quien lo ha dado todo y aún así sabe soltar. No necesito que me devuelva nada, dijo doña Trinidad con voz serena, pero firme como el mármol. Pero al menos esperaba que no convirtiera el amor de los demás en una mentira cobarde. No solo manchó mi nombre, ha traicionado la confianza. El tribunal dictó sentencia. Santiago perdió el caso. Fue condenado a indemnizar por daños morales, cubrir todos los costes judiciales y de representación legal, cerrar su canal de redes sociales de manera permanente y comprometerse por escrito a no mencionar el nombre de su madre en ningún medio público. La antigua casa que pensaba vender para invertir fue oficialmente retirada de su alcance. Santiago no recibiría un solo céntimo de las propiedades a nombre de doña Trinidad. Peor aún, fue inscrito en la lista negra de crédito por la indemnización desproporcionada en relación a sus ingresos actuales. Laura, su esposa, tras presenciar la caída sin frenos de su marido, presentó la demanda de divorcio. Se marchó de la ciudad con el hijo que aún no había nacido. Antes de irse, solo dejó un mensaje breve. Nunca fuiste un hombre. Elegiste la lástima en lugar de la honestidad. Ahora paga el precio. Y Santiago, aquel que fue aclamado como el hijo abandonado,
pasó a ser el rostro de la traición. Nadie lo contrataba, nadie lo defendía. Y, lo más doloroso, ya no tenía un lugar que pudiera llamar hogar. Doña Trinidad, tras el juicio, no concedió entrevistas. Solo emitió un comunicado breve. No guardo rencor, pero no permitiré que se distorsione la verdad. Rompo todo vínculo para comenzar una vida nueva, en un lugar donde nadie use el amor como moneda de apuestas. Madrid, marzo. El sol se derramaba sobre el lago de la casa de campo como una capa fina de miel clara, y por primera vez en muchos años ella sonrió. No de nostalgia, sino de libertad, una brisa suave acariciaba los sauces que se inclinaban, perezosos junto al sendero, sus sombras temblorosas abrazando el suelo como si susurraran secretos del amanecer. En una pequeña villa junto al lago, escondida tras árboles antiguos y cañas de bambú que susurraban entre sí, la casa de doña Trinidad dormía en silencio, reflejo fiel de la paz que había encontrado tras tantas tormentas. Aquella mañana, Trinidad se despertó sin alarma, sin llamadas urgentes ni voces que la reclamaran. Solo la luz dorada del sol, colándose por los ventanales, y el aroma delicado del café tostado que Sofía, su fiel asistenta, preparaba en la cocina. Ya no necesitaba correr al mercado antes del amanecer, ni subir en autobuses desgastados hacia Madrid para enviar pesetas a un hijo ingrato. Hoy nadie la llamaba mamá. Y lo más extraño, por primera vez eso no le dolía. Cerca del ventanal que daba al lago, un caballete sostenía una pintura inacabada. Apenas unas líneas del agua quieta, unos lotos aún por definirse, y un puente de madera que cruzaba como un suspiro. Trinidad sumergió el pincel en un azul suave y lo deslizó sobre el cielo de la tela, y luego se detuvo. No sentía urgencia por terminarlo, como tampoco sentía ya que todo en la vida debiera completarse para sentirse pleno. Durante años creyó que la felicidad era tener hijos a su alrededor, preparar cenas familiares, escuchar que alguien la llamara madre entre cucharadas de sopa. Pero hoy sabía que no todas esas voces nacen del amor. Algunas son cadenas invisibles, tejidas de costumbre y culpa, que atan a una mujer a un sacrificio eterno. Había recorrido cada una de esas etapas: entregarse, resistir, esperar y al final entender. Entender que no había fallado por amar, sino por amar sin medida a quienes nunca supieron valorar. Tras el juicio, no volvió a contactar a Santiago. No preguntó por el nieto que nunca conoció. No buscó a Laura. Su silencio era una frontera, un acto de amor propio, una declaración de renacimiento. No era por rencor, sino porque el amor se había agotado, la confianza se había roto y la compasión ahora solo le pertenecía a ella misma. Los días de doña Trinidad eran simples, pero profundamente libres. Por la mañana pintaba, por la tarde tomaba té en el patio trasero y por la noche leía. A veces escuchaba música de Joan Manuel Serrat, otras simplemente contemplaba el reflejo de las farolas doradas sobre el lago en silencio absoluto. Cada objeto en su hogar hablaba de serenidad: una mesa de té de madera noble, una estantería modesta, lámparas de cerámica elegidas con cariño y fotografías en blanco y negro donde solo aparecía ella. No había imágenes de su hijo ni del marido fallecido, solo instantes de una mujer en diferentes etapas. En sus 20, cocinando, riendo, cansada, y ahora viviendo sola pero sin sentirse jamás sola. En el vecindario la conocían como Doña Diep la artista. Algunos decían que fue una pintora famosa retirada, otros que era una extranjera jubilada. La verdad era otra, pero ya no importaba. Nadie sabía o necesitaba saber a quién había sido madre, por quién había sido traicionada o cuántas veces había llorado en silencio. Y eso en sí era un bálsamo. Por primera vez en su vida no llevaba ningún título. No era la esposa de nadie, no era la madre de nadie.
solo era doña Trinidad o doña Diep, una mujer que al fin vivía para sí misma. A veces paseaba por el mercado de flores de Valencia, compraba un ramo de margaritas blancas para adornar su mesa. Su asistenta, Clara, solía bromear diciendo que parecía vivir en un poema. Ella solo sonreía. No con tristeza ni con júbilo, solo con esa paz que nace cuando aún se puede sentir la belleza de una mañana tranquila. Aquellos que un día la hicieron sufrir ya no existían en su mundo. Pero ella no guardaba odio, no deseaba venganza, no buscaba disculpas. Solo esperaba, desde lo más profundo de su alma, que en algún rincón de la vida entendieran que hay amores que, si no se valoran a tiempo, aunque te arrodilles jamás, los recuperarás. Al caer la noche y encenderse las luces sobre el lago de la ciudad del lago, doña Trinidad encendió un pequeño incienso en el rincón del altar, donde reposaban las fotos enmarcadas de su esposo y su hijo biológico fallecido. No rezó, solo murmuró suavemente: «Antonio, nuestro hijo se fue demasiado pronto. Yo pensé que Tomás era un regalo del destino para llenar ese vacío, pero no. Al final todo fue una lección. Ya la he aprendido. Lo que queda, lo viviré, por mí. No dejaré que nadie más escriba el resto de mi vida». El humo del incienso se deshacía en espirales perfumadas, mezclándose con la brisa nocturna que bajaba fría desde los árboles del jardín. Ella permanecía sentada, en silencio, como si hubiera comprendido, por fin, que la verdadera paz no se encuentra, sino que llega cuando dejamos de perseguir a quienes nunca supieron quedarse, incluso si fueron aquellos a quienes más amamos. He leído, escuchado y contado cientos de historias sobre el amor familiar, pero quizás el camino de doña Trinidad ha sido el único que me dejó en silencio durante tanto tiempo. No por su fortuna, ni por la elegancia con la que dio vuelta al tablero de la vida, sino porque me recordó algo que muchos olvidan, que incluso el amor más incondicional tiene límites. Doña Trinidad no guardó odio, no buscó venganza, simplemente eligió retirarse del dolor para vivir lo que le quedaba en paz. Y cuando su hijo adoptivo, aquel al que protegió durante 20 años, se volvió contra ella con mentiras y traiciones, no usó lágrimas para detenerlo. Usó el silencio, un silencio lleno de dignidad. Y la verdad, una verdad tan limpia que no necesitó defensa. Comprendí entonces que muchos padres olvidan algo esencial. También son personas. No son máquinas de sacrificio eterno. Tienen derecho a detenerse, a cuidarse, a soltar, a vivir. Y sobre todo a no mendigar amor así. Terminó el capítulo más doloroso de una vida, no con un grito ni una caída, sino con una pincelada de color en el cielo del atardecer y una taza de té humeante entre manos que ya no tiemblan. Ellos dan hasta agotarse, hasta perder por completo el valor de sí mismos. Pero como hizo doña Trinidad, a veces el amor no debe ser una sentencia de encierro, sino una elección nacida de la sabiduría. Nadie está obligado a vaciarse solo por cumplir con lo que llaman el deber de ser padre o madre, si quienes reciben ese amor no saben valorarlo. Esta historia me convence aún más de que perdonar no significa volver, y marcharse no significa ser ingrato, y así, en medio del silencio que alguna vez dolió, ella construyó un mundo nuevo. No uno hecho de rencor, sino de paz. No uno que exigiera explicaciones, sino uno donde por fin podía respirar sin miedo, sin culpa, sin cargar con el peso de quienes no supieron amarla. Porque a veces, lo más valiente no es quedarse, sino saber irse a tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje de cicatrices, verdad y renacimiento. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, déjame un comentario. O simplemente guarda silencio. A veces, el silencio también es una forma de decir: te entiendo.